TV. ¿Qué se divide en un divorcio? Por ejemplo, el 401k. ¿Hay que partirlo por la mitad también? Bueno, si no hay un prenuptial agreement, sí. ¿En cuáles estados ya se considera pareja, esposo, sin serlo? ¿Hubo un aumento en divorcios después de la pandemia? Que el factor número uno que afecta a un niño en un divorcio es el conflicto entre los padres. La gente le gusta hablar de la división de bienes, pero también viene la división de deudas, ¿no? ¿Le ha tocado algún caso que hay más deuda que bienes? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando en la pareja uno se quiere divorciar y el otro no? O sea, pero sí, no es ya. un delito en ningún estado ser infiel, ¿no? No. Okay. Sí lo era, hace años lo era. ¿De qué te preocupas? No, ¿Ah? mentira. Estoy haciendo preguntas que la gente se hace, doctora. ¿Cuán difícil es para una abogada tener una pareja estable? ¡Qué bien! TV. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast aquí en YouTube. Yo soy Tony de Andrades. Gracias por la sintonía. Recuerden siempre suscribirse, activar la campanita y compartir entrevistas como estas. Un tema que nunca lo he tratado en mi podcast, pero yo estoy seguro que a la gente le va a interesar y que va a llamar mucho la atención, ¿no? Porque son preguntas que mucha gente se hace cuando lamentablemente llega el momento de no más, no se puede, tratamos, intentamos y sayonara. Estoy con una abogada muy reconocida en el sur de la Florida. Con nosotros, la abogada Aliet Hernández Carolán. Nos conocimos durante el juicio de Colate y Paulina Rubio aquí en Miami. Un juicio que comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba como a las 5 de la tarde. Y había mucho tiempo para platicar y conversar y así lo hicimos. Aliet, gracias por este momento, por esta oportunidad de conversar sobre un tema tan interesante, ¿no? No, gracias a ti por la invitación. Cuéntame, antes de hablar o hacer las preguntas requeridas, ¿cómo llegas tú al caso de Colate, de Nicolás Vallejo Nájera? Pues es que tenemos un amigo en común. Y yo estaba viviendo en España, en ese momento era el 2023, y a través de este amigo en común nos conocemos y él me empieza a hablar del caso. En aquel momento él tenía otro abogado y pues nada, yo hablaba con él, le aconsejaba un poco, pero no fue hasta que él se vio con el tema de que el niño fuera a testificar y que no le daban audiencia y que me pidió que por favor yo lo representara. Y en ese momento pues nada, dije que sí y empecé la jornada de primero pedir que la corte lo permitiera, lo conseguimos y después vino el juicio. ¿Este primer caso mediático tuyo? De este nivel de tanta tensión, sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? Bueno, te digo la verdad que yo cuando estaba en lo mío, a mí se me olvidaban que estaban las cámaras ahí. Porque es que son muchas cosas lo que uno tiene que estar presente. Hay que siempre estar consciente de que si hay una apelación, que todas las evidencias estén presentadas y presentadas de la manera correcta. Lo que la primera vez cuando salí del courtroom y me vinieron todas las cámaras, yo creo que la mía. Sí, yo creo que yo dije, wow, y lo vi en un video que me compartió una amiga, porque eso sí que nunca me había pasado. Pues la verdad que ha sido un honor ser partícipe de este juicio, porque creo mucho en lo que Colate está tratando de hacer. Yo sé que sus intenciones son buenas, que él no quiere separar al niño de Paulina, que lo que quiere es que el niño respire, que tenga nuevos aires. Y como Paulina es una cantante súper famosa, reconocida, con conciertos y eso, para ella viajar a Madrid a ver al niño o pagarle un vuelo de Madrid a Miami para continuar la relación tampoco es pedir tanto, ¿no? Entonces me siento bien, me siento que es un trabajo que tiene un buen propósito y para mí eso es algo muy importante. Bueno, tu especialidad es casos de divorcio, ¿no? Sí. Hablábamos en nuestros encuentros en la sala de que a largo plazo la generación actual posiblemente no se va a casar. No. O sea, los números por ahora se han mantenido bastante consistentes en cuanto a los números de casos que hay en el país.
Que ha habido un poco menos, sí, pero no algo alarmante. Que la gente no se case, no sé, porque ahora también se está oyendo mucho que la juventud está volviendo a la iglesia, que se están tratando de conocer bajo ese contexto, y claro, si va a ser así, pues el matrimonio es algo muy importante en la religión. Yo creo que aunque la gente no se case, todavía van a tener hijos, tal vez un poco menos, pero no tan alarmante. Yo lo que sí creo es que la gente se está despertando a la idea de que no hay que pelear para divorciarse. Y esa es la pasión mía de mi carrera. Por ejemplo, mis padres duraron casados 55 años. Terminó la relación porque mi padre falleció. Si no, hubiesen seguido. Pero eso no se ve. Cada día vemos parejas divorciándose en poco tiempo, ¿no? 5 o 10 años de haberse casado. Bueno, esas estadísticas se han también mantenido bastante corriente. Más o menos es un 50% de los que se casan que terminan en divorcio. Los segundos matrimonios sí que sube el porcentaje más, se aproxima más como a un 70%. ¿Cuál es la primera etapa? Ya la relación no funciona, el marido está durmiendo en una cama, en un cuarto, la esposa en otro. Sí, bueno, a ver, sabes que yo tengo una plataforma que es para ayudar a las personas a pasar por el proceso. De eso lo haremos, sí. Sí, pero lo menciono solo porque yo creo que hay 4 procesos en un divorcio. Primero viene la etapa de tratar de entender qué es lo que está pasando. Llegar a la decisión que si me voy a divorciar o no. Y si me voy a divorciar, ¿qué significa eso? ¿No? Después pasan a la etapa de planificar lo que va a ser un divorcio, que es donde empiezan a buscar la información de qué quiere decir legalmente un divorcio. Porque hay la parte emocional, después viene la parte práctica, ¿no? Que incluye obviamente la parte legal. Después viene la parte del divorcio actual y después la parte de reconstruir la vida. Usted como abogada, déjame tutearte porque sí, me llamaste la atención una vez porque sí. te dije usted. Sí. No. ¿Tú como abogada has tratado de que no se disuelva una relación? Sí. ¿Intervienes? Totalmente, sí. Mira, yo soy yo pienso que yo no tengo que forzarle a nadie, o sea, el negocio abunda. Entonces, si hay alguien que no realmente, que me viene en duda, yo creo que es mi obligación éticamente decir, pero han intentado ir a una terapeuta de parejas. Me recuerdo en un caso específico, yo le había hecho un acuerdo prenupcial a una pareja. Yo había representado a la esposa. Uh-huh. Y al año y medio ella me llama y habían tenido un hijo. Y el niño tenía, creo que 2 meses, algo así. Y me dice, no aguanto más, no lo aguanto, yo me quiero divorciar. Y yo le dije, fulanita, tú tienes un hijo de 2 meses, nadie está pensando claro con un niño de 2 meses. Y si no has tenido una amiga que te diga que cuando tú acabas de parir, que vas a detestar a tu esposo, pues déjame decírtelo, porque yo lo he pasado 2 veces y esa fase pasa. O sea, era un momento crítico. ¿Y se arreglaron ellos? Y se arreglaron. Y para mí eso ha sido un momento muy feliz en mi carrera, porque al pasar unos años me llama y me dice, oye, gracias por no coger el caso, por decirme que lo volviera a intentar. Era verdad, lo que estábamos era exhausto porque el niño todavía no dormía. Entonces sí, a mí eso me alegra. Cuando se firma un acuerdo prenupcial, ¿eso no es como un presagio, como una advertencia, una insinuación de que quizá no vaya a funcionar? Yo no lo veo así. Yo sé que eso es como la chapa antigua, ¿no? Uh-huh. Que ¿para qué me estás hablando de un prenuptial agreement si estás ya planificando el divorcio? Y yo no lo veo así porque lo que hace ese acuerdo es traer mucha claridad a lo que va a pasar en el evento de un divorcio. Y yo creo que cuando las personas entran en un matrimonio con claridad, da más posibilidad de que no fracase, porque no quita un poco la falsedad que puede haber en una relación. ¿Es muy común eso hoy día? Hoy día es muy común, muy común. Gente joven, gente que no tiene nada
y quiere llegar a un acuerdo de que, mira, vamos a comprar la casa en común, vamos a tener una cuenta en común, pero lo demás, lo que tú haces con tu dinero es tu problema y lo que yo hago con el mío es el mío. Y pues yo lo veo muy bien, la verdad, por el tema eso de que hay claridad entre lo que cada parte está pensando de cómo se van a resolver las cosas. Hablemos del alimony, ¿Ok? que es cuando una pareja se divorcia y tiene que seguirle dando plata al hombre o a la mujer. Sí. Yo creo que le duele más a la mujer pasarle plata al hombre, ¿no? Sí. Y se ve muy poco, la realidad. O sea, sí se ve, pero no se ve tanto como todavía se ve más que el hombre es el que paga. ¿Cómo pasa eso? ¿Cuando la pareja gana más dinero que la otra? ¿O se conocieron en una situación en la que una de las parejas lo lleva a un nivel que no estaba? Es muy buena pregunta porque antiguamente era un tema que se litigaba muchísimo, por lo menos en la Florida, que es donde yo ejerzo. En julio del 2023 cambió la ley y nos dieron bastante claras instrucciones de cómo se otorga el caso del alimony. Eso va a depender de los años de matrimonio y va a depender de la diferencia entre los ingresos de cada parte. Ya hoy en día no aceptan el simple yo no trabajo, yo nunca trabajé. O sea, ya si eres una mujer de 30 y pico, 40 años, hasta en los 50 lo he visto, la corte te dice, pues, ve a trabajar. O sea, imagínate cuánta juez es mujer y es madre y tú le entras y le dices, yo no trabajo, y esa persona y la jueza, me imagino que piensa, pues yo que soy madre y soy mujer, puedo trabajar, pues tú también. Entonces ya esa manera de verlo de que el estatus de la mujer no se puede bajar porque ella nunca ha trabajado, ya eso no es uno de los factores que más se considera. Antiguamente era uno de los más importantes, ya no. ¿Y por cuánto tiempo es ese periodo de pasar dinero, manutención, alimony? Depende en el término del matrimonio. Entonces está dividido entre un matrimonio de corto plazo, un matrimonio de plazo mediano y un matrimonio largo. Antes era más fácil o más rápido llegar al matrimonio largo. Ahora tienes que tener por lo menos 20 años de casada para que se considere un matrimonio largo. Ya el alimony permanente no existe. ¿Existió? Hola, ¿les está gustando lo que están viendo? Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir esta entrevista. Ahora continúen viendo esta conversación. ¡Qué bien! Ya el alimony permanente no existe. ¿Existió? Existió por años. Existió hasta el 2023. ¡Wow! Y ya no. Duele. Entonces, claro, lo que uno nota es que las leyes no es tan favorable el alimony como era antes. ¿Qué se divide en un divorcio? Por ejemplo, el 401k, ¿hay que partirlo por la mitad también? Bueno, si no hay un prenuptial agreement, sí, claro. Y por eso es el prenuptial agreement, ¿no? ¿Sabes, Tony, que también, como te digo, que hemos visto un cambio en la ley? Yo también veo un cambio en las personas, ¿no? Que la gente como que se ha despertado un poco. Yo creo que la pandemia ayudó mucho a que tengamos valores un poquito más centrados en lo que es la felicidad, el contacto humano, la comunidad. Las personas que tienen hijos entienden que destruir una relación por la mitad de un 401k tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro que no. Entonces, ¿qué provee la ley? Pues que desde el día que te casaste hasta el día que se presente una petición de divorcio, lo que se haya acumulado, si no hay acuerdo premarital, se divide a la mitad. No quiere decir que tienes que dividir exactamente a la mitad, ¿no? Si tú te quedas con la casa y él se queda con el 401k y los valores son iguales, o sea, cuando lo divides, pues está bien. Si tú te quedas con la casa, entonces me debes un poquitico, me das un poco. O sea, uno puede ser un poco creativo en cómo hace la división de los bienes, pero la ley claramente dice que se divide a la mitad. La Florida
es un estado equitativo, pero en práctica se divide a la mitad. ¿En cuáles estados ya se considera pareja, esposo, sin serlo? Sin estar casado, dices. En California es uno. En Texas también, ¿no? En Texas no estoy segura. Creo que le pasó a Cantinflas, al actor mexicano, Ay, yo me acuerdo de Cantinflas. que tenía ni siquiera era novia, pero ella le cuidaba una casa y al final tuvo que pasarle la mitad sin haber una relación. En la Brutal. Florida no está esa ley, ¿no? No. Aquí, si tú tienes hijos con alguien y no estás casada, te vas con manutención y ya está. No te toca ni alimony ni división de bienes. Y deudas, por supuesto. Que la gente le gusta hablar de la división de bienes, pero también viene la división de deudas, ¿no? Porque tú, cuando te casas con la persona, en ese momento en adelante, te casas con la deuda que esa persona vaya acumulando. Lo que haya existido siendo bien o deuda antes del matrimonio, eso se queda aparte. ¿Le ha tocado algún caso que hay más deuda que bienes? Sí, claro. Ay, yo me río, pero da gracia. Ya no tanto tampoco porque, bueno, al comienzo de mi carrera lo veía más. ¿Ah, sí? Sí, ya no tanto, pero sí. ¿Hubo un aumento en divorcios después de la pandemia o no fue tanto? En mi práctica, yo lo que vi fue un aumento en hostilidades, ¿no? Peleas por el tiempo compartido, la gente que creía en la vacuna y gente que no, gente que creía que teníamos que separarnos 6 pies y otros que pensaban que eso era una tontería. Hubo mucha polémica sobre ese tipo de datos. Y hay parejas que se han divorciado y luego se han vuelto a casar. También. Mis padres fueron unos. ¿Tú me lo contaste? Sí. Bueno, que nunca se volvieron a casar legalmente, pero sí, se volvieron después de... Imagínate, fue un matrimonio tan lindo por 25 años y bueno, fue lo que fue. Y después con la enfermedad de mi abuela, que mi padre y mi abuela, aunque era mi abuela materna, ellos eran muy unidos y a través de la enfermedad de mi abuela, mis padres se reconciliaron. Esta es una pregunta muy personal, licenciada, pero creo que a mucha gente le puede interesar saber la respuesta. ¿Cuán difícil es para una abogada tener una pareja estable? Bueno. Pues ustedes son mujeres fuertes, o sea, yo las veo litigar y tienen el mando, ¿no? El sartén agarró por el mango. Sí. Bueno, te cuento que yo me divorcié hace 10 años y no me ves anillo. Bueno, anillo sí, pero no de matrimonio. ¿Pero cree que los hombres como que tienen un poquito más de... Bueno, yo creo, Tony, que de este tema podríamos hacer un podcast entero. No, a ver, que yo conozco muchas personas de mi profesión que se han divorciado y se han vuelto a casar. Okay. Yo creo que eso va con la persona, la verdad. Pero, a ver, que sea fácil, mi experiencia no ha sido fácil, ¿no? ¿Piensa usted que hace falta educar a la humanidad sobre los derechos legales en esta situación, ¿no? de un divorcio? Absolutamente que sí. Y eso es, como yo me siento como que es mi mando, que yo llevo 22 años en el mundo del litigio, en el sistema legal, y te digo que no funciona. Para los casos de familia, no debería de estar la corte interpuesta en los casos de familia. No es un sistema que está bien equipado para tratar y lidiar con los temas de una manera empática. O sea, el sistema legal no tiene empatía. Y en unos casos que toca tan profundamente a lo que son las emociones, a los hijos y el dinero, que es algo muy personal. O sea, el dinero afecta la persona adulta en muchos rangos de su vida y es parte de la sobrevivencia. O sea, uno quiere decir, no, el dinero no importa. No, obviamente que el dinero no es más importante. No es más importante que la salud, no es más importante que los hijos, no es más importante que la amistad. Pero sin el dinero uno no tiene techo, no tiene coche, no tiene comida. O sea,
son cosas básicas. Entonces, yo creo que sí es muy importante que las personas, que la humanidad entienda que hay otra manera de hacerlo. Yo creo que nuestra generación está muy acostumbrados a la Guerra de las Rosas. ¿Te acuerdas de esa película de los 80 que se destruían y la gente le gusta pregonar, oh, yo me gasté $200,000 en mi divorcio? O sea, y es como les da... Le aumenta el ego, ¿no? Sí. Y yo quiero decir, pero gente, quédense con su dinero, que ya en una consulta ya yo más o menos sé cómo se te va a resolver el caso. Porque es que la ley nos lo dice y los jueces tienen que seguir la ley. O sea, en una mediación, que tú más o menos me preguntaste un poco de eso al principio, hay más creatividad, ¿no? Podemos llegar a diferentes acuerdos que la ley tal vez no te pueda dar, que un juez no te pueda dar. Pero gastarte tus ahorros, destruir lo que pueda quedar de la relación con una persona que en algún momento se quisieron y se quisieron lo suficiente no solo para casarse, sino para tener hijos. Y los estudios nos dicen, los psicólogos nos dicen que el factor número 1 que afecta a un niño en un divorcio es el conflicto entre los padres. No es el tener 2 casas, no es el tener que ir de una casa a otra, que eso tiene sus otros líos, pero bueno, es el conflicto entre los padres. Entonces, ya tenemos toda esa información. Esa información no lo sabíamos en los 80, ¿right? En los 90 no se hablaba tanto, pero ahora vivimos en la era de la información y sabemos, lo tienes en mano, que por X cantidad de dólares te vas a destruir lo poco que queda de esa relación. ¿Por qué no llegar a un acuerdo amigable y procesar las emociones con el terapeuta, no en el sistema legal? ¿Cuál es la función del mediador? Cuando se llega al mediador, ¿hay posibilidad de salvar la relación? Bueno, a ver, hay 2 cosas, ¿no? Hay el conciliador, yo creo que es más como un terapeuta que te ayuda a procesar los problemas para tal vez ver si se puede llegar a reunificar el matrimonio, ¿no? Y entonces, dentro del sistema legal tenemos mediadores. Yo soy certificada mediadora aquí en el estado de la Florida y cuando actúo de esa manera, mi objetivo es ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, que no significa ganar. En una mediación nadie gana. Pero cuando se llega ya al mediador, ya la relación está... No hay más que hacer. Normalmente sí. Normalmente cuando llegan a mí para servir como mediadora, es que ya han determinado que se quieren divorciar. No necesariamente tienen que haber presentado papeles en la corte. Yo siempre prefiero que no se hayan presentado papeles en la corte. Obviamente, a toda regla hay excepción, pero por regla general, yo creo que es mejor llegar a un acuerdo antes de presentar los papeles. Porque podemos hacer todo el proceso sin involucrar a la corte, sin tener un juez que te diga, el lunes a las 3 tienes que estar. Porque eso es una audiencia donde, aunque sea de 5 o 15 minutos, uno se prepara. ¿Y qué quiere decir eso? Ahí hay gasto. ¿Se acuerdan que nosotros, como abogados, el abogado normal, que ya te he dicho que yo he dejado esa parte de mi práctica y ahora soy solo consultoría, pero como abogada de litigio uno cobra por hora. Entonces, y no es barato. No. Pero tú sabes lo que yo trabajo, Sí, o sea, no, lo que nosotros trabajamos y la obligación que tenemos. O sea, yo me lo tomo muy en serio. Yo no te llego, o sea, yo al juicio de Colate, tú sabes las horas que yo le puse a ese juicio. O sea, ¿qué pasa cuando en la pareja uno se quiere divorciar y el otro no? Bueno, ahí sí hay que presentar los papeles. Pero en el estado de la Florida, solo una parte necesita querer divorciarse. Okay. Porque aquí el standard es que los lazos afectivos se han roto y que no se pueden reparar.
Y eso solo una persona necesita poder hacer esa alegación. Esos casos son un poco tristes. Lo que yo veo que pasa en esos casos es que se alargan. Porque el que no quería el divorcio tiene que llegar a esa conclusión por sí mismo. Entonces ahí, y depende en las manos que caiga, porque el abogado tiene mucho poder, right? Entonces, dependen en las manos que caigan, puede ser un proceso brutal para ambos, realmente. Si la pareja ya está separada, pero sigue casada, se van de la casa, pasa un mes, 2 meses, y una de las parejas consigue una pareja, se enamora, ¿eso es considerado infidelidad? Bueno, eso es personal a la pareja, ¿no? Y no es un delito ser infiel. Si me estás preguntando tampoco, mi ¿no? opinión, yo diría que no. O sea, Pero sí, no es ya. un delito en ningún estado ser infiel, ¿no? No. Okay. Sí lo era, hace años lo era. ¿De qué te preocupas? No, ¿Ah? mentira. Estoy haciendo preguntas que la gente se hace, doctora. Abogada. Estoy jugando. ¿Sabes que aquí yo puedo editar, ¿eh? O no lo voy a hacer. No, porque sé que años atrás era un delito ser infiel. Bueno, que imagínate que años atrás la mujer no podía presentar el divorcio. O sea, tenía que tener causa. Ya eso, ya no. Todavía hay estados, donde hay que tener causa y hay que tener un periodo de separación, como New York, por ejemplo, que para mí es algo que yo digo que es raro, porque New York siendo un estado tan progresista, y eso a mí me parece tan anticuado. En la Florida, lo único que necesitas es ser residente en la Florida 6 meses para poder presentar el divorcio aquí. O sea, cada estado tiene su ley. Cada estado tiene su ley, pero es otra cosa que estamos viendo, que se están como unificando las leyes, ¿no? Tal vez yo digo time sharing y en otro estado, en California dicen visitation, por ejemplo, pero es el mismo tema. Los estados todos lidiamos con los mismos temas. ¿Cuáles son? El plan de crianza, la división de bienes y deudas, el alimony, pensión alimenticia, la manutención de los niños, y siempre hay el quinto, lo que yo le digo, el quinto bucket, que es, bueno... O la quinta pata del gato. Sí, ok, me gusta, te lo voy a robar. La quinta pata del gato, que es, bueno, cuando hay casos que tienen un niño con problemas que tenemos que lidiar con eso aparte, o cuando hay muchas compañías en diferentes partes del mundo que hay que lidiar con eso. O sea, pero eso no es lo habitual, ¿no? La persona averaje, la persona normal, por decirle algo, que tiene... que están casados, que tienen un par de hijos, que tienen una casa, unos carros, unas cuentas bancarias, casi ya todo lo hacemos más o menos igual. Y algo que he aprendido yo cuando he ido a cubrir casos de famosos, ¿no? Es que, señores, si usted no domina el idioma inglés, búsquese un traductor. Ah. Yo sé que no es barato, es caro, ¿no? Porque cobran por hora, creo que son $200 por hora. Varían, pero sí. Pero algunos piden 200. Puede ser la diferencia entre salir bien o mal, en un caso, ¿no? En muchos casos yo creo que sí ayuda muchísimo. A veces también complica la situación porque todo se alarga. Okay. Y cuando uno entiende la traducción, ahora te digo como abogada, también es complicado porque tú oyes la traducción y como yo lo entiendo en español por lo menos, me tengo que decir, espera, que no te toca a ti hablar todavía. Porque se complica un poco. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Colate, él no quiso tener traductor por esa razón, porque él lo ha tenido en otros momentos y se sintió que complicaba la cosa un poco. También existe, a mí me ha pasado en muchas ocasiones que la traducción no es correcta. Entonces, tengo que object to the translation. Porque claro, como en español lo entiendo, entonces decir, eso no fue lo que dijo el testigo. Entonces, como que sí, es verdad, en eso tenías razón, que a veces complica, pero a tu punto, que es al que yo creo que tú ibas, claro, la persona se siente mucho más cómoda hablando en su idioma natal. Claro. Y más cuando son temas... legales. Legales y emocionales, ¿no? Porque cuando uno está tratando de hacerse entender
como vamos a tomar el caso de Colate. ¿Qué quería él dejar entender? ¿Qué es lo que quiere del bienestar de su hijo? ¿Qué es lo que ve a su hijo sufriendo y quiere que el niño no la pase mal? Es más fácil hablar esos temas en tu idioma natal que tratar de traducirlo en tu cabeza del español al inglés, entonces con los nervios y en el caso del Colate con las cámaras. O sea, sí, el traductor ahí pudiera haber ayudado, pero también creo que pudiera haber complicado un poco. Estamos hablando con la abogada Aliet Hernández Garolán de temas que le interesan mucho a ustedes. Escritora también, ¿no? Sí. Háblame del primer libro que lanzaste y el que viene en camino. Pues el primer libro que escribí se llama Just in Case, Lose Your Heart, Not Your Mind. Lo escribí, se publicó en New York en el año 2017 y es como una guía para la mujer. Y ese libro vino al cabo porque muchas venían a mi oficina en aquel entonces y cuando yo le hacía mis preguntitas y cuando llegaba al final y decía, bueno, ¿y dónde tienen las cuentas bancarias? Yo no sé. ¿Y cuánto tienen en ahorros? No sé. No tenían ni idea si tenían $10, $10,000 o 10 millones. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces escribí ese libro. Y ahora, el libro que viene ahora se llama The Awake Woman, La Mujer Despierta, porque ahora yo me he divorciado, llevo 10 años divorciada, y veo como el primer libro hablaba mucho del empoderamiento, de la autosuficiencia. Y bueno, ahora tengo 10 años más, un poco más de experiencia. Veo que el tema sigue siendo verídico y correcto, ¿no? La mujer tiene que atender su vida financiera sí o sí, aunque no trabaje. Pero tengo más perspectiva. O sea, yo creo que yo me pasé personalmente en lo de eso de la autosuficiencia. Y creo que hay un término medio al que he aprendido a llegar a él. Y pues nada, de eso trata el libro. Y viene también por ahí una aplicación, una app, sí, que me llamó la atención cuando me lo contaste y me gustaría que nos conversaras también sobre eso. Bueno, estoy súper ilusionada de esta aplicación porque creo que puedo ayudar a muchas personas. Se llama Separia, Powered by el divorcio rápido. Entonces, Separia es el ecosistema del divorcio. Es donde te ayudo a llegar desde el comienzo a entender y está dividido en 4 fases. Y yo en ningún momento te digo, te tienes que divorciar. A lo mejor la conclusión es, no me tengo que divorciar, tengo que ir a un terapeuta o hay algo en mí que tengo que aclarar y tengo que trabajar en ello por el bien de mi matrimonio. Pero si el resultado es lo opuesto, que sí llega el divorcio, pues ahí ayudamos a que entiendas lo que significa eso. Después te llevamos a la fase de planificar qué quiere decir un divorcio, cuáles son las leyes, qué es lo que me aplica a mí, por dónde empiezo, que es la pregunta que a mí me preguntan. ¿Cuáles son mis derechos? Siempre es una pregunta que recibo mucho. Pues a través de esta aplicación quiero ayudar a muchos a llegar a entender eso. Cuando lleguen a la parte de ejecutar el divorcio, entra la aplicación El Divorcio Rápido. Esa aplicación ya está en vivo. Y después, la parte que también me ilusiona mucho es el reconstruir la vida, porque yo lo he hecho. O sea, yo sé lo que es quedarte con 2 niñas. Mis hijas tenían 5 y 8 y tener que reconstruir mi vida y estar ahí presente para mis hijas. Y en mi caso, me ha tocado ser mamá y papá. Entonces yo sé, aunque mis hijas se llevan muy bien con su padre y lo adoran y él a ellas, pero bueno, mi caso es un poco diferente en ese aspecto, o no tan diferente, yo en mi alrededor no lo veo mucho. Entonces yo entiendo, para mí no es un tema académico, Tony, para mí todo esto es algo que lo he vivido, me he dedicado mi carrera a él y creo que puedo ayudar a llegar a un punto de libertad, ¿no? Es decir, que a través de esa aplicación
se resuelve todo, ¿no? Sí. Para bien o para no tan bien. Bueno, eso depende. Para continuar o divorciarse. Pero ahí te voy a aclarar una cosa. El no tan bien, el divorciarse no tiene que ser algo malo. O sea, yo amo mi vida. Yo he construido una vida que me enorgullece. O sea, me acabo de hacer docente en el Museo de Arte de Miami porque el arte para mí me llena el alma. Yo viajo, llevo a mis hijas, les he proporcionado una vida muy linda. Tengo amistades que me rodean, que amo y que me llenan la vida. Mi profesión me da la oportunidad de ayudar a muchas personas. O sea, el divorcio no tiene que ser algo malo. Okay. Y ahí es lo que yo quiero cambiar, ¿no? Y empieza en el comienzo, ¿no? Que se acabó la relación. Todo tuvimos una parte en llegar a este momento. Aunque tu parte haya sido no hice nada o aguanté lo que no tenía que haber aguantado. Esa es tu parte. Entonces, si podemos aceptar que la relación se acabó y que aquí nadie es víctima, y otra vez digo, hay excepciones, hay abusos, hay cosas que son muy feas que a lo que estoy hablando no aplica. Pero hablando en general, si se llega a este tema con esa mentalidad de que se acabó el divorcio, se acabó la relación, déjame no hacer las cosas peor. Yo por mi lado y tú por el tuyo, y ahí es, a ver, donde yo trato de educar, y aquí es la mujer más que el hombre que necesita aceptar que la parte financiera importa mucho. Porque si tú desde un comienzo tienes tu propia cuenta, tienes tus propios ahorros, tienes poder, tienes capacidad de salirte de una situación que tal vez no te esté sirviendo sin tener que destruir a nadie. ¿Dónde conseguimos sus libros? En Amazon. El segundo lo estoy terminando. Y la aplicación ya está activa, ¿no? Sí. La aplicación está activa. La tenemos en pantalla ya donde la pueden buscar en la app de eldivorciorápido.com y separia.com. Y bueno, sabes que te hablé también de mi nueva compañía con mi muy estimada amiga Terry Arvezu González. Buena amiga también. Sí, ¿verdad? Que es mutua amiga de nosotros. Es muy buena haciendo sonidos, ¿sabes? Sí. Háblame de ese proyecto. Es que ella es muy trabajadora y ella lo que se pone desde niña fue así, que nos conocemos de los 3 años, que es para ayudar a las mamás a entender el IA. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, porque Tony, tú y yo lo hemos hablado off camera, que esto ya está aquí y el que no lo entienda se queda atrás. Y todo lo que uno pueda aprender es empoderarse, nos empodera. ¿Y cómo va a ser ese proyecto? O sea, ¿a través de una aplicación también? ¿O un site, un website? Sí, tenemos una página que es mommind.ai. Ahí la están viendo en pantalla. Y es la mente madre, hablando del IA, porque nosotras dos creemos mucho en que todo lo que es aprender es empoderarse. Y eso es un tema que, bueno, me he dedicado mi carrera, mis libros, todo es basado en querer hacer eso. Y pues nada, esta es la próxima. ¿Y para cuándo ya está listo? Ya tenemos la aplicación lista. Okay. Estamos empezando en persona aquí en Miami, pero sí vamos a grabar todos nuestros workshops para poder hacerlo. Ya disponible, ¿no? Disponible, gracias. ¿Y lo van a hacer en español y en inglés? Lo vamos a hacer en español y en inglés. Y tenemos una edición que nos emociona mucho, que es la Senior Edition, que es para las abuelas. Wow. Sí. Oye, tú no paras, ¿ah? No, es que me encanta este mundo, sí. Qué bien. Bueno, Aliet, ha sido muy interesante esta conversación. Yo fui portavoz de preguntas que mucha gente se hace. Y qué bueno educar, ¿no? al público. Porque hay personas que toman la decisión, toman un paso sin estar educados, sin estar orientados. Y a lo mejor esta plática les ha servido de algo, ¿no? Eso espero, Tony. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sabes que yo he pasado por mucho en mi vida y de algo tiene que servir, ¿no? Y nos seguiremos viendo en la corte, yo espero que en otros casos, ¿no? A ver, gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias, Tony.
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita y compartir entrevistas como esta. Nos vemos en la próxima. Yo soy Tony de Andrades. ¡Qué bien!